tenemos al gran Maxi Montañez, un empresario asesor de empresas que asesorado a empresas sobre temas de negocio y marketing. No solamente eso, sino que además es miembro de JCI y socio fundador. Gracias a esta persona, esta organización está hoy aquí en Uruguay, en Maldonado, después de 10 años. Tenemos además el honor de tenerlo este año como vicepresidente asignado a las Américas. Con ustedes, la sala es toda tuya, Max. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer poder compartir junto a ustedes. Vamos a estar hablando hoy de lo que es comunicación. Sin decir más, vamos a comenzar. Primero, entender que muchas veces cuando hablamos de comunicación buscamos a los comunicadores. Incluso dentro de los equipos, los equipos muchas veces se busca quién es el comunicador, cuál es el mejor comunicador para que esa sea la persona que habla delante del resto de las personas y que tiene la capacidad de explicar. Y muchas veces buscamos a ese comunicador, pero pensando que el comunicador es un título y comunicar es una habilidad que todos nosotros debemos tener, más si vamos a estar dentro del ámbito emprendedor, porque las oportunidades se van dando día con día y todos en el equipo, desde el que dirige la empresa hasta el que ejecuta tareas específicas, tenemos que tener la capacidad de poder explicar de la mejor manera realmente qué es lo que hacemos, qué problema resolvemos. Entonces, partiendo de la base de que todos somos comunicadores, vamos a ver cuáles son las herramientas básicas para que nosotros podamos comunicar. En primer lugar, vamos a intentar ver de qué manera se constituye esta comunicación. Siempre cuando hablamos de comunicación, empezamos con que tenemos el emisor, tenemos el receptor, hay un mensaje, ese mensaje va mediante un canal, eso es como lo que hemos visto siempre desde la escuela cuando vamos a hablar de lo que es la comunicación. Pero en este momento vemos que esa comunicación tiene tres partes, que son las que ven acá anotadas en pantalla. Hablamos de que esa comunicación tiene una parte verbal, tiene una parte vocal y tiene una parte visual. ¿Cuál es la diferencia? Imagínense a una persona que está hablando, está comunicando algo, entonces la parte verbal son específicamente las palabras que dije. Es para la idea que tengo en mi cabeza, yo tengo que lograr que lo que yo estoy pensando llegue a la mente de la otra persona lo más parecido posible a como yo lo pensé. Entonces, para eso vamos a usar estas tres maneras de comunicarnos, la verbal, la vocal y la visual. Entonces sabemos que la verbal son las palabras, es específicamente las palabras que yo elijo, como qué verbos elijo, qué adjetivos, cómo los verbos los conjugo, de qué manera las palabras estas se van a unir para formar una frase, todo eso es lo verbal. Pero luego de eso tenemos lo vocal, que es lo que ya pensé de qué manera expresarlo en cuanto a cómo va a estar formada esa frase. Ahora tengo que decidir de qué manera lo voy a gesticular, de qué manera lo voy a comunicar. Y ahora vamos a ver específicamente cuáles son las herramientas que tenemos dentro de lo vocal para poder modificar esa comunicación. Y por último está la parte visual. Sin importar las palabras que digamos y cómo las pronunciamos, dependiendo de cómo se nos ve también, es cómo ese mensaje llega a la otra persona. Por lo tanto, las tres partes son importantes para que el mensaje llegue al otro, para que la idea que tenemos en mente, el otro logre interpretarla correctamente. Porque intentar emitir ideas, podemos hacerlo todo el tiempo, pero lo importante no es solamente hablar, sino que la comunicación realmente sucede cuando además de hablar nosotros, del otro lado, el receptor de ese mensaje, lo entiende, pero de la misma manera que nosotros tenemos la intención de enviarlo. Es cuando logramos hacer que la idea que teníamos sea percibida tal cual nosotros queríamos del otro lado. Y para eso vamos a detallar ahora de qué manera podemos usar la comunicación verbal, vocal y visual para asegurarnos de que eso suceda. Lo primero contarles que esta comunicación verbal, vocal y visual, generalmente nosotros pensamos que es o en partes iguales o que el mayor peso está en la verbal. Bueno, si yo te estoy contando algo, lo importante son las palabras que yo elija. Lo importante es qué es lo que te estoy diciendo. Después lo otro son detalles.
Pero en realidad no, en realidad lo más importante es lo visual, los gestos que yo hago, cómo se me ve, cómo estoy en este momento, la luz, el lugar donde estoy parado, todo lo que hace lo visual. Lo vocal, o sea, cómo yo gesticulo todas esas palabras, tiene el 38% del poder del mensaje. Del total, de lo que hace posible que se nos entienda, tenemos que lo visual es lo que más impacta, seguido por lo vocal, y lo verbal termina siendo lo que menos. Lo vocal, lo verbal termina siendo el detalle, pero tenemos que cambiar esa idea de que lo importante son las palabras nada más. Obviamente, cuando se da un discurso importante, la mayoría de las personas escribimos los discursos. Y hay gente que se dedica solamente a escribir discursos, porque lo verbal es importante, obviamente, las palabras que decimos son importantes, pero tenemos que entender que para que esas palabras que van a tener un sentido en nuestra comunicación lleguen efectivamente hacia el otro, lo vocal y lo visual tienen una relevancia importantísima. Vamos a empezar hablando de lo vocal. Imagínense que yo tengo que comunicar sobre mi empresa, mi emprendimiento, y yo estoy muy confiado de que la solución de mi empresa es real. Realmente el problema que encontramos en la sociedad, mi empresa lo puede resolver. Y ustedes, en cuanto a lo verbal, escriben cuáles serían las palabras que van a decir, redactan todo lo que ustedes quieren expresar de por qué la solución de ustedes es la mejor, pero cuando la van a expresar, imagínense que lo dicen en una voz muy bajita y hablando muy lento o muy rápido, como si estuvieran ansiosos, y titubeando, como con variaciones en la voz que expresen los nervios, como si estuvieran las cuerdas vocales tensas. Entonces, todo eso, las palabras van a ser las mismas. Pero si esas palabras yo las pronuncio como con más firmeza, con más convicción, en un volumen un poco más fuerte, en un ritmo apropiado, que no me muestre así energía, pero que no parezca que estoy muy nervioso por estar comunicándolo, aunque las palabras son las mismas, el mensaje el otro lo percibe distinto. Con las mismas palabras, variando la voz, puede que una persona piense que somos una muy buena empresa en la cual invertir, porque la persona que está presentando se ve que está segura y convencida, y con las mismas palabras podemos elegir mal las herramientas de la voz y terminar expresando que quizás no somos la mejor opción, que quizás no deberían invertir nosotros. Entonces, por eso debemos estar atentos a la herramienta de la voz sobre la parte verbal que vamos a estar seleccionando. ¿Qué podemos hacer con la voz? Con la voz tenemos la velocidad, el volumen y si la voz es grave o es aguda. Las tres cosas comunican algo distinto y son utilizadas también para captar la atención. La voz, si nosotros la vamos variando, hace que las personas nos atiendan o no nos atiendan. Imagínense una persona que habla en el mismo volumen, al mismo ritmo, todo el tiempo, y eso nunca cambia. Cuando nosotros estamos comunicándonos y no hay ninguna variación en la comunicación, eso hace que sea mucho más difícil que nosotros estemos atentos. Porque siempre tenemos algún pensamiento, algo mientras que vamos escuchando a los otros, y si no hay variaciones en la comunicación, es muy fácil que perdamos la atención de las otras personas. Entonces, la primera es la voz. Luego, si la voz es más grave o es más aguda. Si alguien nos está hablando con firmeza, imagínense que alguien que está dando un discurso de guerra, no puede hacerlo con un tono súper amigable y jovial. En cambio, si esa persona va a estar hablando de un niño, piensen como cuando se le habla a un perro, por ejemplo. Cuando le hablamos a un perro, todos cambiamos la voz, porque el perro no entiende los verbos, pero sí entiende la comunicación en cuanto a la voz. Y se da cuenta que si le hablamos con una voz más juguetona, más dulce, él ya está entendiendo el contexto, lo que está pasando. Y si le hablamos enojado, el perro también se da cuenta, a pesar de que las palabras no las está entendiendo. Entonces tenemos el volumen, tenemos el tono y después tenemos la velocidad. La velocidad debe ir variando también. Lo mismo que decíamos de la atención, la velocidad está demostrando
está captando la atención. Nosotros podemos usar una velocidad más rápida al hablar o una velocidad más lenta. Y esto nos sirve también para acentuar los mensajes importantes. Cuando ustedes quieren acentuar una palabra, una idea dentro de lo que ustedes van a estar presentando, ustedes pueden venir hablando un ritmo más rápido y en el momento de que ustedes van a decir ese dato importante, pueden bajar la velocidad y eso sí es algo más lento, incluso hacer pausa. Venir hablando con un buen ritmo, teniendo a la gente enganchada con la idea y de repente, antes del punto importante, se hace un silencio que lo que hace es que la gente, cuando está distraída, piensen en ustedes en un salón, escuchando una charla y nos vamos. Estamos pensando en otra cosa y de repente se hace un silencio. El silencio, como es una ruptura de patrón, hace que todos estemos atentos a ver qué está pasando que no nos dimos cuenta. Entonces, cuando prestamos atención para ver por qué hay un silencio o por qué el ritmo de la comunicación cambió, en ese momento que todos vamos a estar atendiendo es que viene el dato importante. Entonces, tengan en cuenta que la velocidad junto con la pausa la vamos a usar para destacar datos. Lo mismo con el volumen. A medida que nos acercamos a la información importante, el volumen puede ir bajando cada vez más bajo y dar un salto en el volumen con el dato importante. Así que, principalmente, con la velocidad y las pausas, y también aumentando o bajando el volumen de la voz, nosotros podemos mantener la atención de la otra persona y acentuar los datos relevantes. Pero por más que las palabras estén bien elegidas y que nosotros hayamos armado el discurso, elijamos qué es lo que vamos a decir, ahora vamos a hablar sobre cómo debe estar armada esa parte de qué vamos a decir, pero si ya tenemos la parte verbal de lo que vamos a decir, ya tenemos ahora la parte de la voz, ya sabemos cómo vamos a utilizar el volumen, cómo vamos a utilizar el tono y cómo vamos a utilizar la velocidad para acentuar las partes importantes. Bajando el volumen antes de lo importante y subiéndolo en el dato importante, aumentando la velocidad antes y bajándola o haciendo una pausa antes del dato importante. Y ahora lo que precisamos para que ese dato sea tomado en serio, verbal está completado, la parte vocal ya la tuvimos en cuenta, ahora precisamos que toda esta idea cierre con la presencia. No es lo mismo ver una persona de traje y corbata presentando una idea de negocio que ver una persona de barba larga, desalineado, despeinado, presentando la misma idea de negocio. Porque cada una de las cosas que nosotros vemos la tenemos asociada en nuestra mente a conceptos distintos. Y esto depende mucho de la cultura. Toda la parte de la comunicación depende del lugar donde nosotros estamos. Pero tenemos que entender en nuestra cultura cada uno de los elementos qué significa. Cuando hablamos de usar traje, por ejemplo, en algunos lugares la corbata es fundamental. En otros lugares usar corbata es demasiado formal. En algunos lugares no se usa corbata. Suele pasar más en los lugares de costa. Pero si nos ponemos corbata, quizás se sienta como demasiado formal. Entonces tenemos que entender que tanto el mensaje como la presencia lo tenemos que adaptar a la circunstancia en la que estamos. Sobre la presencia, ¿qué cosas conforman la presencia? La presencia la conforma, primero, lo que es hacia la persona, el pelo, el higiene, si se nota que uno se cuida a sí mismo, si el cuerpo se nota cuidado, la vestimenta que seleccionamos, el lugar donde tenemos las reuniones. Si ustedes van a estar grabando un video, el fondo que se da en el video es parte de la presencia, y todo eso que compone lo visual es lo que forma la presencia en general. La presencia no es solo de las personas. Y esto lo voy a repetir porque es bien importante. La presencia, no hay una presencia correcta. Depende del entorno donde vamos a estar. En una reunión de amigos, la vestimenta correcta es una. En una fiesta, la vestimenta correcta es otra. En una reunión de negocio, la vestimenta correcta es otra. E incluso dependiendo de dónde son las reuniones de negocio,
va cambiando el tipo de vestimenta. Entonces es muy importante siempre que antes de tener este tipo de reuniones importantes, de grabar un video para postular un programa, de hacer una sesión de fotos, antes de llegar a una reunión, siempre que confirmemos cuál sería el código de vestimenta apropiado. O que lo podamos asimilar nosotros pensando en quién va a ser el público que va a estar recibiendo el mensaje. Incluso si es un evento, se pueden buscar fotos del evento en versiones anteriores. Si es un pitch en video, como va a ser ahora una presentación en video de negocios, buscar otras en YouTube y ver cómo se prepara la gente y qué fondo utiliza, porque la presencia es la que va a hacer que el mensaje verbal que se eligió con la manera de que la vamos a comunicar en cuanto a cómo gesticulamos y cómo comunicamos con la voz, tiene que cerrar con la presencia física. Me estaba contando, antes de empezar esto, estábamos hablando de comunicación con Gabriel, que les presentó recién el taller, y estábamos hablando del tema de la barba y el pelo, y yo le contaba de que en Japón, el tener barba y pelo largo es una persona o que tuvo mucho éxito y ya es libre y tiene su empresa y grandes equipos, o alguien que vive en la calle. Pero quizás si vamos a otro lugar, el surfista tiene el pelo largo y cuando sale a hacer surf, si va a trabajar a cualquier lugar, puede tener el pelo largo y puede tener barba y dependiendo del lugar donde vivimos, eso va cambiando. Quienes hacen negocios en Punta del Este, quizás si uno va de traje, saco, corbata, es demasiado formal y algunos lo miran raro, y quizás si vamos a Montevideo, a algún evento de muy cerrado, de alto nivel o lo que sea, quizás el no ir de saco, traje, corbata, se ve visto de manera como rara, como, ¿por qué no estás como el resto? Entonces, ante la duda, siempre intentemos ir un poquito más si no tenemos idea de cómo van a ir el resto vestidos, la parte de la presencia, pero intentando siempre investigar y averiguar cómo es que va a estar esa parte, el resto de la gente, cómo es que va a estar la parte visual del resto para estar en congruencia con todos. Tengan en cuenta que la presencia también no solamente cómo nos vemos, nosotros, nuestra vestimenta y el lugar, sino también cómo utilizamos el cuerpo, cómo la parte de la comunicación física. Cuando nosotros estamos hablando, generalmente utilizamos las manos, utilizamos la cara, utilizamos un montón de cosas que están comunicando todo el tiempo sin que nos demos cuenta. Entonces es importante darnos cuenta qué comunica cada una de estas cosas para nosotros poder utilizarlas a favor nuestro. Por ejemplo, cuando estamos conversando con una persona, imagínense que se encuentran con un empresario, van a presentar su idea de negocio, pasan a su oficina, la oficina de esa persona va a estar comunicando, es parte de su comunicación eh, visual, y ustedes van a estar comunicando con su cuerpo, además de con la vestimenta y el estilo que hayan decidido llevar a esa reunión. Entonces, si estamos nerviosos, automáticamente empezamos a jugar con diferentes cosas. Empezamos a jugar con los dedos, empezamos a hacer cosas así, jugar con un anillo, con una lapicera. Entonces, eso demuestra, por ejemplo, nerviosismo, ansiedad. Y tenemos que tener mucho cuidado, más con temas de negocio, donde cuando se invierte en una empresa, no se invierte tanto en la idea, sino que se invierte en el equipo y en la persona que lo lleva adelante. Eso es lo que hace único un emprendimiento. Porque ideas tenemos todos. Entonces, si es tan importante mi rol en el emprendimiento, es importante que a mí se me vea calmado, se me vea relajado, que me puedo comunicar con tranquilidad. Entonces, todo este tipo de gestos involuntarios que hacemos, tenemos que intentar evitarlo. ¿Cómo podemos evitarlos? Principalmente llevando estos movimientos que hacemos por nervios a lugares donde no se vean. Mover los dedos del pie que no se ven, si tenemos las manos atrás, ahí sí podemos moverlas, si estamos parados quizás tenemos la mano en la espalda o en los bolsillos, o intentar hacer movimientos que no se noten. Para evitar igualmente estos movimientos, si estamos sentados, lo ideal es poder poner las manos sobre las piernas o sobre las rodillas, una posición que nos quede cómoda, pero que a las manos estar ahí nos ayude a no moverlas tanto y no mostrar ese nerviosismo. También es importante ver la disposición del cuerpo. Si el cuerpo está hacia atrás, puede demostrar que estamos relajados. Y como decíamos hoy, en la comunicación no es ni bueno ni malo. Depende de si ustedes se quieren mostrar relajados. Y cuando estamos inclinados más hacia adelante, en realidad ahí estamos mostrando que estamos atentos,
que estamos abiertos a escuchar lo que el otro está diciendo. Y hablando de abiertos, tenemos cuidado también con cuando empezamos a cerrarnos físicamente, cuando estamos hablando con alguien y se ve a la otra persona así de brazos cruzados. Esto muestra que el otro ya está un poco cerrado a las ideas que está recibiendo, las piernas, si cruzamos las piernas, todo eso está mostrando nuestra comunicación. Si no podemos mantener la mirada con la persona que estamos hablando, muchas veces cuando nos sentimos incómodos, miramos hacia los lados para no ver a la persona mientras habla. Es importante poder mantener la mirada con otra persona. Y para poder sostener la mirada cuando nos cuesta, lo importante es poder mirar como entre las cejas o entre los ojos de las personas, porque para nosotros, o esta zona de acá, un poco más arriba de la frente, un poco por debajo de los ojos, toda esa zona, el que te ve haciendo eso, percibe que lo estás mirando a los ojos. Pero para nosotros a veces es un poco más fácil, porque no sentimos que estamos viendo los ojos al otro. Y en estas situaciones de nerviosismo, de ansiedad, nos puede ayudar a mantener mejor el tema de la mirada. Todo se trata de poder nosotros controlar nuestra comunicación. Por lo tanto, tenemos que intentar controlar las palabras, que puede ser analizándolas anteriormente, controlar nuestra voz, sabiendo en primera instancia qué es lo que la compone, lo que hablábamos de la velocidad, el tono y el volumen, pero también siendo conscientes de que cuando nos ponemos nerviosos, la voz tiende a cambiar y a comunicar eso. Si ustedes empiezan a fijarse y estar atentos a esto, van a ver que cuando una persona se pone nerviosa al hablar, la voz se siente que vibra, porque las cuerdas vocales se tensan y la voz de la persona no sale como en un mismo tono siempre, sino que se siente como una variación, una vibración, que son los nervios que tiene la persona al hablar. Entonces, muchas veces, cuando ustedes se sienten nerviosos, es importante que ustedes incluso puedan comunicarle a la otra persona que se sientan nerviosos. El ustedes expresarse y que sepan que el otro está enterado que está nervioso, ayuda mucho a que ustedes se puedan tranquilizar. Porque el otro ya sabe que está nervioso, ya sabe que se puede equivocar en cualquier momento, y uno como que libera la tensión al admitirlo. Lo mismo con un error. Si ustedes están hablando y dicen algo mal, se equivocan, o mal un dato, o se traban porque están nerviosos, la mejor manera de destrabarse y poder continuar es decir, disculpa, me trabé, me confundí, porque estoy un poco nervioso. Además pueden decir, estoy un poco nervioso porque esto es muy importante para mí. Y nadie lo va a ver como mal eso, pero eso sí va a ayudarlos a que ustedes se puedan desbloquear y continuar en cuanto a la comunicación. O me acabo de equivocar ahora pronunciando la palabra. Paran, lo admiten, continúan y es algo como si nunca hubiera pasado. Porque en la comunicación lo importante es que se sienta humana, cálida, que la otra persona se sienta cómoda en cuanto a la comunicación. Entonces cuando hablamos de no cruzarnos el brazo, de mantener la mirada, de intentar mantener controlada la voz, tanto que no vibre por los nervios, como que no empecemos a hablar muy rápido, que nos suele pasar cuando estamos nerviosos, empezar a controlar todas esas cosas, intentar mover el cuerpo un poco, pero no exageradamente. Generalmente cuando estamos uno a uno en una mesa, el movimiento de las manos para comunicarnos puede ser con esta parte de acá, mitad del antebrazo a las manos y los dedos. Y eso va cambiando dependiendo de la cantidad de gente que tenemos adelante. Si ustedes van a presentar una presentación sobre su negocio entre 20 personas, sentados, quizás usando el codo hasta las manos, o si es de pie, pero son pocas personas y todos están cerca, también usamos el codo a la mano. Pero si estamos en un lugar que hay mucha gente y no nos van a ver porque están muy lejos, es necesario que empecemos a exagerar un poco más todo lo que es la comunicación no verbal, todo lo que es la comunicación física. Entonces, entendiendo que vamos a primero pensar bien qué palabras vamos a elegir, luego vamos a manejar nuestra voz para comunicarlo correctamente y poder acentuar los datos importantes, y luego vamos a tener congruencia nosotros y el entorno visualmente, y a la vez cómo nos comunicamos, cómo utilizamos el cuerpo para comunicar, y luego también con los rasgos de la cara, una sonrisa, la mirada, no gestos de nerviosismo. Cuando tenemos todo eso, ahora sí tenemos que empezar a pensar, bueno, pero ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es realmente lo que yo le quiero decir a la otra persona? Para ahí sí poder volver a la parte de las palabras y elegirlas bien. Algo importante es que cuando ustedes empiecen a pensar qué van a contar,
No empiecen por lo que ustedes crearon, no empiecen por ustedes. Muchas veces lo fácil es ustedes decir, bueno, yo soy, nosotros hacemos, nuestra empresa es, nuestro producto es, y eso no es lo relevante para la otra persona. En la comunicación muchas veces la mejor manera de comunicar correctamente, asertivamente, es poniéndonos en el lugar del otro. ¿Cómo prefiere el otro que yo me comunique? ¿Qué palabras serían las mejores para él? ¿De qué manera se sentiría más cómodo que yo utilizara mi voz para que él me entienda? ¿De qué manera puedo yo estar vestido? ¿Con qué lugar? ¿En qué lugar lo puedo invitar a conversar para que la otra persona se sienta cómoda? Y por lo tanto, como siempre tenemos que estar pensando desde el lugar del otro, tenemos que pensar por qué para el otro esto que vamos a hablar es importante. Esto que tenemos acá se llama el círculo dorado de la comunicación. Es de una persona que se llama Simon Sinek, que habla de liderazgo. Hay una charla TED que habla sobre esto y hay también un libro que explica el concepto. Quien le interese más puede entrar ahí en detalles, pero a modo de resumen, lo que Simon dice es, primero tenemos que comunicar el porqué de las cosas. Luego sí explicarles cómo es que se hace, cómo es que va a suceder. Y por último, te decimos cuál era nuestra idea, nuestro emprendimiento. Porque generalmente las personas y las empresas comunican al revés. Empiezan por lo que ellos tienen para dar, qué es lo que tienen para ofrecerte. Después te explican cómo es que funciona. Y por último, nos dicen por qué era importante eso. Veamos como ejemplo lo que es o era el, el iPod, que era para escuchar música. Habían existido antes 1000 maneras de escuchar música distintas. Incluso 1000 maneras digitales, como lo empezaban a hacer Apple mediante el iPod. Pero la diferencia era que cuando ellos hicieron los anuncios, lo comunicaron distinto. ¿Qué hacían las otras empresas? Las otras empresas decían, tenemos un dispositivo de música que es para que escuches música en cualquier lado. Y iba las características. X cantidad de gigas, una batería de tal tipo, con X capacidad, iba las características técnicas. Después explicaba, o sea, el qué era, vas a escuchar música en nuestro dispositivo digital, que es el Walkman, el nombre. El qué era el nombre con la marca, era lo que nos vendían, nos mostraban el producto. El cómo eran las características técnicas. Nos decían la cantidad de gigas, nos decían la duración de las baterías, nos hablaban del tipo de conectores, pero nos seguían hablando de lo técnico. Y a lo último, y no siempre, se nos explicaba por qué era importante tener estos dispositivos. Pero imagínense ustedes ver un anuncio y que les digan, este es nuestro nuevo dispositivo, y estas son las características. Este es nuestro nuevo celular, y lo que tiene es 5G, esta capacidad, esta memoria, y eso en realidad no todos lo entendemos y no a todos nos interesa, porque lo que nos interesa son nuestras necesidades, nuestros problemas. Entonces, cuando Apple hizo la comunicación de este producto que estaba lanzando, que era el iPod, que era algo nuevo, la comunicación fue al revés. Y empezaron por contar por qué ellos estaban creando este producto nuevo. Y empezaron hablando de que era para la gente que pensaba distinto. Empezó hablando de por qué habían que hacer las cosas de manera diferente al resto. Y cuando fueron a comunicarlo, decían, no, porque tú mereces poder escuchar música en cualquier lado, porque tú mereces poder escuchar música hasta cuando estés en un avión, en un submarino, poder escuchar horas y horas, y nunca hablaban de nada técnico. Cuando hablaron del el cómo, además de que el orden cambiaba, también cambiaban cómo lo contaban, no hablaban de gigas, hablaban de cuántas canciones, de cuántas horas, de en cuántos lugares, de con qué facilidad. Y por último, sí nos contaban cuál era el producto, cuál era el nombre y cuál era el precio. Busquen ustedes en su emprendimiento la manera de hacer lo mismo, la manera de no estar pensando en mostrar y decir, bueno, el nombre de mi empresa es este y nosotros lo que hacemos es esto de acá, esta es nuestra actividad, ¿no? Empiecen a explicar por qué su empresa es relevante, por qué el problema que ustedes encontraron hay que resolverlo.
que no es solamente el servicio que ustedes dan o el producto que ustedes van a vender, es por qué hay que cambiar esto en el mundo, por qué hay que resolver ese problema. Cuando ustedes logren que el otro entienda por qué ese problema es relevante poder resolverlo, en ese momento ustedes sí van a poder tener la atención de la otra persona. Hay un video que, si nos da el tiempo, lo vamos a mostrar ahora, voy a pedir a Gabriel ahí que lo busque para compartírselo. Lo pueden buscar en YouTube, Elevator Pitch, y es de una señora que le va enseñando a un grupo de jóvenes cómo hacer su mejor presentación. Es otro concepto, ustedes van a estar en el video, van a hablar 5 minutos. El Elevator Pitch es para presentar en un minuto qué es la idea de negocio de ustedes, que es interesante que lo aprendan también, pero lo que busca es esto, decirles como lo primero es el por qué. Entonces, el por qué tiene que empezar con un dato relevante, es decir, ¿sabías que en Uruguay, mira, estoy ahora haciendo de mentoría a un grupo que quiere lanzar un satélite para vender los datos a las granjas? Entonces, por ejemplo, ¿sabías que en Uruguay las granjas podrían producir un 50% más? Y el campo podría producir un 50% más si tuviéramos un satélite en el espacio que nos enviara la información de cuáles son las zonas con la mejor tierra. ¿Sabías que podríamos generar un 30% más de empleo en el campo? ¿Sabías que podríamos ampliar el Producto Bruto Interno en un X% si hoy tuviera esta tecnología? El por qué tiene que ayudarnos a conectar con el otro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía no les interesa. ¿Y cuál es el nombre del producto, la marca, el precio? Eso todavía no va. Pero si ustedes logran con ese por qué demostrarle que lo que ustedes le van a decir es de su interés, ahí es que se abre la comunicación. Entonces, en primer parte, busquen ese dato relevante que vaya a hacer que la otra persona se interese por lo que van a decir. Cuando graben su video, empiecen hablando de por qué su producto es relevante. Es más, no nombren el producto, nombren el problema que hay en la sociedad, qué es lo que ustedes van a estar resolviendo y por qué es importante resolver ese problema. Cuando ustedes hacen eso, captan la atención del que está escuchando. Y ahí sí pasamos al siguiente paso, que es explicarle, ok, ahora que estamos de acuerdo con que este problema es relevante, que el por qué ya está presentado y ya capté tu atención, ahora sí voy a pasar a contarte cómo es que vamos a resolverlo. Entonces, si contamos que hay un problema grande en el campo y que necesitamos mejorar la producción, la calidad de la producción, y que eso va a traer un montón de mejoras tanto para las empresas en el campo como para el país, y la otra persona compra la idea y logramos tener su atención, ok, ahora sí le contamos cómo es. No, lo que vamos a hacer es que vamos a crear el satélite, vamos a hacer el lanzamiento, vamos a recolectar los datos y lo vamos a vender a las empresas. Y eso sí es el cómo. Y después, por último, ahí sí, cuando ya la persona entendió por qué lo vamos a hacer, entendió cómo lo vamos a hacer, ahí sí le contamos el nombre de nuestra empresa, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra formación, los conocimientos o experiencia que sea relevante para la situación. Incluso pueden dar información de cuál es el precio, cuál es el proceso de compra, pero a lo último. Si ustedes empiezan hablando desde el principio, de ustedes, de su empresa, de cómo comprarlo, la gente nunca presta atención. Y cuando a lo último le cuentan por qué era importante, ya es tarde para prestar atención porque la información ya estuvo dada. Entonces, primero empezamos con por qué es importante, luego continuamos con cómo es que funciona nuestra solución y por último, sí, presentamos la información específica de lo que estamos trayendo y presentando. Datos importantes para cuando ustedes estén grabando este video. Si van a poner a grabar la cámara, vean bien el lugar donde ustedes están. Tengan en cuenta lo que decíamos, que todo comunica. Entonces, seleccionen muy bien el fondo, intenten tener buena luz, piensen en cada uno de los detalles que se van a estar viendo en el video, tanto de ustedes, su aspecto, su vestimenta, el espacio, si hay cuadros, si hay mueble, qué es lo que hay, qué comunica cada una de las cosas. Busquen datos interesantes y relevantes sobre su sector. Si ustedes van a estar hablando de brindar oportunidades a los jóvenes, bueno, entonces vamos a buscar cuál es la situación de los jóvenes, qué tipo de oportunidades se pueden dar o se están necesitando, encontrar una encuesta, citar un artículo, una investigación, todo ese tipo de datos
que ustedes puedan citar en diferentes momentos lo que van hablando y que le dan validez a lo que ustedes están diciendo y que ayuden además a captar la atención de la gente que va a estar escuchando. Piensen que las personas cuando están viendo una charla se distraen todo el tiempo. Cuando los jueces están analizando un montón de videos de un concurso, también se están distrayendo. Entonces todo el tiempo tenemos que usar los datos, la voz y la parte visual, la comunicación física, para poder mantener la atención el máximo posible. Recuerden que acá lo importante es lo que ustedes tienen para decir y no ustedes. Entonces, la parte de ustedes, de su nombre, de ustedes quedar bien, de la empresa, del logo, de que parezca que es gigante, eso no es relevante. Para el que va a estar escuchando, lo importante es qué vas a hacer por los demás, qué vas a hacer por la sociedad, cuál es el problema que identificaste y cómo es que lo vas a resolver. ¿Quién eres tú y quién es la empresa? Es importante, pero lo último. Cuando estamos cerrando, cuando estamos hablando del qué. Pero el que está enfrente de ustedes va a estar esperando recibir el por qué. Así que recuerden, no son ni ustedes ni la empresa lo relevante, céntrense en el problema que encontraron y la solución que van a dar. Siempre antes, practíquenlo. Si tienen un espejo en la casa, practíquenlo. Si se pueden grabar, mejor. Porque en el momento que nosotros comunicamos, nosotros no tenemos la posibilidad de vernos de otra perspectiva. Entonces es bueno poder grabarlos o verlo en un espejo, incluso verlo después. Lo grabamos, verlo después, dentro de unas horas, analizar, a ver qué nos pareció nuestra voz. A la mayoría le ha pasado que escuchan un audio de ustedes en WhatsApp y dicen, pero mi voz no es así. O qué pena que mi voz sea así, qué vergüenza. Entonces, por eso es importante como ustedes poder seguir probando y mejorando el mensaje de ustedes. Si tienen que hacer el video de 5 minutos para presentar acá en el programa, lo graban, lo miran, dicen, bueno, ¿qué podría ser mejor? Estuve con las manos quietas todo el tiempo, o las movía de la misma manera, o se me notaba nervioso en la voz, o... Bueno, se me notaba nervioso, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a grabar uno, pero no lo voy a enviar, que lo voy a grabar. Y lo voy a grabar para practicar nada más. Y como saben que no lo van a enviar, es probable que estén más tranquilos y la voz no vibre en ese momento y no se noten los nervios. Y vayan haciendo esas pruebas, vayan haciendo las mejores. Siempre que vayan a utilizar en una presentación, cuando no es en video, algo externo a ustedes, prueben un montón de veces. Si van a tener una presentación, pruébenla. Y prueben a la computadora de ustedes y pruébenla en otra. Muchas veces utilizamos una imagen que después en otra computadora no aparece, un video que justo cuando vamos a presentarnos a internet, algo que revisamos audio y resulta que cuando vamos a presentarnos audio en el lugar. Entonces, probemos todo muchas veces, consultemos si las cosas que vamos a necesitar van a estar en el lugar. Si van a enviar un video, intenten abrirlo en otro lugar para asegurarse que realmente funciona bien. Busquen la manera de tener disparadores, cosas que les recuerden lo que van a decir. Muchas veces, si ustedes cuando van a hablar, vamos al ejemplo este del video de 5 minutos que van a tener que preparar, muchas veces, si ustedes escriben un guión y se ponen a leerlo, es muy notorio y no se siente natural. Entonces lo que podemos hacer es estar con una lista de los temas que no me quiero olvidar de hablar. Y lo pueden pegar con un post-it de la misma computadora que van a estar grabando. O pueden hacer un ejercicio de memorizar, decir, bueno, van a hacer 5 palabras, que cada palabra me va a recordar uno de los temas. Y se las recuerdan las 5 palabras. Incluso después, si les interesa, hay más ejercicios. Hay una técnica que se llama el Palacio de la Memoria. Y es imaginarte que entras a un lugar y te lo imaginas en tu cabeza. Como entré en una casa y en la puerta de entrada había pegado y era un dibujo de 2 personas hablando. Así no me olvido que en la primera parte quiero explicar cómo es la comunicación. Y cuando entré sobre la mesa había un megáfono, porque me acuerdo que el segundo tema que quiero hablar con ustedes es sobre la voz. Entonces me acuerdo, sé que el megáfono lo voy a relacionar. Entonces cuando entré a la primera habitación, sobre la cama había, y es algo que me va a relacionar al segundo tema, que era la parte no verbal. Entonces, pueden hacer también eso como decir, bueno, ¿cómo no me olvido de todos los temas que quiero tocar? Entonces, lo importante es que los tengan presentes de alguna manera y que los puedan practicar varias veces para que en el momento de hacerlo real sea fluido.
Piensen que ustedes esto lo van a hacer una vez y suelen ser cosas importantes. Pero lo importante para la otra persona no es si ustedes lo hicieron una o mil veces, es cómo lo hacen la vez final, la que van a estar presentando realmente. Entonces, todas las oportunidades que tengan antes para practicar, hay que aprovecharlas. Piensen cuántas veces al año uno se presenta. Y generalmente improvisamos todas esas veces. Siendo que nosotros podríamos armarnos un speech sobre quiénes somos y qué hacemos, practicarlo en nuestras casas, tener las notas mentales de cómo es, qué son los temas que no nos queremos olvidar, y cada vez que nos presentamos hacerlo perfectamente. Para las otras personas siempre va a ser la primera vez. Ya les dije, pero lo repito porque esto es importante, si se equivocan continúen, si se traban pidan disculpas y continúen, si están muy nerviosos y por eso no logran hablar, digan disculpas, estoy muy nervioso, esto es muy importante para mí, y continuamos, liberamos la presión al poder haber dicho eso. Y por último, en la comunicación no hay un mensaje ideal. Cada mensaje debe ser adaptado a las personas a las que le vamos a hablar. Entonces, tanto la vestimenta, las palabras, el tono que vamos a utilizar en la voz, la velocidad, el tiempo total del mensaje que vamos a enviar, todo va a depender de a quién es el que le estamos hablando y no de qué es lo que queremos decir nada más, sino de quién es el que va a estar recibiendo ese mensaje. Y quizás un mismo mensaje, quizás la presentación de su empresa, dependiendo a quién se la van a presentar, tienen que utilizar diferentes presentaciones e irlas adaptando a la situación que van a tener con cada uno de ellos. Porque es un empresario más mayor, un empresario más joven, un empresario de tecnología, un empresario de áreas tradicionales, un inversor en grandes empresas, otros en pequeñas, porque uno vive en la costa y otro vive en las montañas. Hay un montón de circunstancias que hacen que todos percibamos las cosas distintas, porque uno es latino y el otro es asiático y eso cambia nuestra cultura. Pero tenemos que ser conscientes de todas estas cosas y cada vez que vamos a comunicar, modificar nuestro mensaje en relación a todas estas cosas externas que vamos a estar viendo en el receptor del mensaje. Así que bueno, hasta aquí vengo yo con estos consejos, tips y algunas herramientas para que ustedes puedan hacer su comunicación